Vamos a orar antes de iniciar la exposición de la palabra. Padre bueno, qué hermosa es tu presencia en la alabanza, Señor. Verdaderamente tú vienes y visitas los corazones y estás con nosotros. Te pedimos que nos alumbres, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Enséñanos, danos sabiduría, abre nuestros ojos, enséñanos principios de justicia, Señor. Queremos ver las cosas como tú las ves, Señor. Rompe moldes y esquemas y ponnos conforme a tu palabra. Amén. El libro de Proverbios que estamos estudiando describe de una manera práctica y sabia la injusticia, con un ejemplo que es sencillo de entender. Proverbios 20, versos 9 al 11 dice: ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Este pasaje está dedicado a personas engañadas, que dicen que han limpiado su corazón, que están en el lado correcto de la vida en un sentido espiritual, es decir, están sin pecado. Y te dice la razón por la cual estas personas están engañadas, tienen un método con el cual caen en ese engaño. Y ese método es la pesa falsa y la medida falsa, que es el título del tema de hoy. Esto no es otra cosa más que una simulación de justicia. Y luego de presentar una justicia simulada, la pesa falsa y la medida falsa, lo contrasta con lo obvio que pone de ejemplo a un muchacho, y como diciendo, hasta un muchacho, un adolescente, alguien joven, es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta. O sea, no es difícil ver qué es justo y qué no es justo. Es fácil saber qué es bueno y qué es malo, simplemente por los frutos, y hasta un adolescente, un jovencito lo puede ver. No necesita ser demasiado capaz para hacer eso. Y la pesa falsa, como vamos a ir aprendiendo durante el mensaje, es una justicia tendenciosa, una justicia a modo, que ese tipo de situaciones se han dado a lo largo de la historia de la humanidad de muchas formas. Citando un ejemplo sobre la disparidad en los juicios en Estados Unidos según la raza que tú seas, y bueno, no solamente en Estados Unidos, sino en realidad eso pasa en todo el mundo, pero en este país son muy ordenados para llevar la información estadísticamente, y por eso es fácil conseguir información al respecto. Hablando, por ejemplo, de la disparidad en las condenas por delitos relacionados con las drogas. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos en el 2010 decía que las personas de raza negra representaban el 13% de los consumidores de drogas, el 13%. Sin embargo, constituían el 38% de los delitos relacionados con las drogas. O sea, 13% son negros los que consumen las drogas, pero los que son apuntados como un delito no es el 13%, que sería lo razonable de acuerdo al porcentaje que hay de esa raza, sino el 38%. Por lo tanto, hay un 25% más de posibilidades que una persona de raza negra sea arrestado por un delito que tenga que ver con las drogas que una persona de raza blanca. Y si no vemos el asunto del delito, de cómo te lo apuntan, sino ya de la condena, la disparidad es aún peor. El 59% de los condenados que ya fueron juzgados y son condenados son negros. Y esto es un 46% más de posibilidades cuando lo comparas con los blancos. La Universidad de Stanford, interesada en este tipo de disparidades, en el 2017 hizo otro estudio. Y ya no hablando de las condenas, sino ahora peor, de las penas de muerte o de las penas de los años también. Cuando hablamos de las penas de cárcel, eran más largas para los negros que para los blancos. Y en la pena de muerte, el 55% de las penas aplicadas desde 1976 eran para negros, a pesar de que solamente esta raza representa el 13% de la población de ese país. Entonces, si tú eres una persona de color, tienes más riesgo de que te arresten, de que te pongan un delito, de que te juzguen, de que te condenen y de que te pongan más años, y de que si hiciste algo que pueda ser sujeto de revisión de la pena de muerte, de que te la apliquen. Y si tú eres una persona blanca o de una raza diferente, entonces va a ser la ley diferente, va a ser más tranquila.
En un sentido espiritual hemos estado aprendiendo en el libro de Proverbios que Dios explica la situación de cómo se va degradando la persona en su mente y se va haciendo cada vez más mañosa y engañosa. Por ejemplo, estuvimos viendo cómo la sabiduría nos invita a aprender cuestiones de justicia, a acercarnos a Cristo y a salir de la simpleza, el primer grado de una persona degradada que no quiere usar su mente para amar a Dios de una manera sincera y profunda. Pero después, si no deja la simpleza, se hace necio, que es lo que aprendimos la semana pasada también. Y el necio, si persiste en esto, se va a hacer tramposo, perverso y engañador. Pero para hablar de una manera práctica de esos engaños, vamos a describir las artimañas con las que se degradaron ya de simples a necios y a tramposos y perversos. ¿Cómo es que el libro de Proverbios y toda la Biblia nos enseña a poder identificar las herramientas que usa el tramposo para ir engañando? Y la que estamos viendo, que es una muy usual, es la pesa falsa. Y vamos a ir entendiéndola poco a poco. La pesa falsa no es más que una manipulación de la justicia a modo y es la herramienta favorita del injusto. Y es algo que Dios aborrece. Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Abominación quiere decir que es algo que degrada profundamente, le desagrada, profundamente a Dios, que hay de pecados a pecados, pero que este pecado de andar con pesos falsos es algo que a Dios le desagrada muchísimo. ¿Y por qué le desagrada muchísimo? Porque hay muchas cuestiones involucradas en la injusticia cuando la pones con una pesa falsa. Hay hipocresía porque aparenta que es justa, pero es falsa. Hay mentira porque da resultados de mediciones que no son reales. Hay engaño porque simula un acto que aparenta ser bueno y aparenta ser justo, pero en realidad es una trampa. Hay injusticia porque pretende dar a cada quien lo que merece, pero da lo contrario. Y al venir las injusticias, vienen amarguras, vienen divisiones, vienen problemas. Ensucia a la iglesia porque cuando la aplican los líderes para solapar a los que quieren cubrir y para condenar a los que no les convienen, pues entonces solapan la maldad y la esconden y andan leudando absolutamente todo. Contrista el espíritu, trae mucho mal y permite que la hipocresía se establezca. Por lo tanto, Dios le pone mucho énfasis a este asunto de la pesa falsa para que la vayamos entendiendo, y viene en muchas partes en la Escritura. De Deuteronomio 25, versos 13 al 16, lo vamos a seguir leyendo. Dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. La pesa era la unidad de medida que se empleaba en las balanzas para medir el peso, y la efa era una medida literal que era más bien de capacidad. La usaban como para medir el volumen y varió con el tiempo. La efa a veces llegó a ser 18 litros, a veces 37 litros, y se usaba para poner líquidos ahí, también harina en recipientes y cebada. Y dice el pasaje que debía de haber un juicio cabal, o sea, un juicio ajustado, a medida, excelente en su clase, completo. Y Dios aborrece cuando no existe esa forma adecuada de hacer la justicia. Y para ir entendiendo, vamos a ver cuál es el problema de la pesa falsa. Y para eso voy a poner una imagen que es una báscula de un lado en la cual podías poner, por ejemplo, si tú estabas en un intercambio comercial, ponías la pesa de un lado y del otro lado te daban las monedas de plata, por ejemplo, no sé, digamos 300 gramos de plata, y ponías ahí 300 gramos de un lado y la otra persona que te estaba pagando te ponía la plata del otro. Y podía ser de oro, podía ser según el intercambio que tú estuvieras teniendo. Pero curiosamente, eso lo vemos en la balanza del lado derecho. Del lado izquierdo hay una pesa falsa que está interesante, porque esa la acaban de descubrir los arqueólogos y es un descubrimiento interesante. Te voy a leer lo que dice un artículo que salió en Israel sobre ese artículo, un escrito, de Israel sobre ese objeto que ves a la izquierda en la imagen. Dice:
Un equipo de investigación liderado por los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Israel descubrió en la ciudad de David, en Jerusalén, una extremadamente rara pesa fraudulenta que fue utilizada hace más de 2.500 años por comerciantes tramposos y estafadores. Era una práctica en la cual incluso se advertía en la Biblia, informaron las autoridades del sitio arqueológico. La pieza fue encontrada en el norte del sitio arqueológico junto a la ciudad vieja de Jerusalén y se estima que estuvo en uso cerca del 589 a.C. durante la época del primer templo. Con apenas 12 milímetros de altura y 14 de diámetro, el extraordinariamente objeto tallado en piedra caliza presenta grabados que indica que la pesa era de 2 gerás, una antigua medida equivalente a unos 472 gramos, y es muy raro ese objeto. No obstante, explicó Eli Shukron, líder de la excavación, el ejemplar descubierto tiene un peso real 3 veces mayor que el indicado, por lo que los investigadores no tienen duda de que se trata de un objeto que se utilizaba para falsear medidas con intenciones de fraude durante el intercambio de bienes. De acuerdo al investigador, los mercaderes de aquella época tenían por separado pesas más livianas o pesadas y las utilizaban para comprar o vender, por lo que el uso de gerás falsificados para realizar estafas y timos era algo común. Incluso tal práctica es señalada y reprendida en algunos pasajes bíblicos, como en Deuteronomio, en Proverbios, en el libro de Éxodo, entre otros. Y esto estamos leyendo lo que dicen los arqueólogos. Entonces, el objetivo de la pesa falsa era simular la justicia e inclinar la balanza a como le diera la gana al que estaba poniendo la balanza. Por ejemplo, si compras, pones la pesa adecuada para que te salga más barato. Si vendes, pones la pesa adecuada para que le salga más caro al que te lo está comprando y por lo tanto te dé más dinero. Y vamos a ir viendo pasajes para entender esta verdad más profundamente. Oseas 12, versos 7 al 8, dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Aquí vemos cómo Dios describe el corazón de estas personas. Se engaña a sí mismos. Dice: nadie va a hallar iniquidad en mí, ni va a hallar pecado en mis trabajos. O sea, yo voy a estar puro. Yo puse la pesa, yo puse la balanza, todo es justo, todo está bien. Pero Dios ve más allá. Y Dios apunta a esta persona que se está engañando y lavando el cerebro y presumiéndose a sí misma delante de los demás. Y le dice: tú tienes un peso falso. Sus hechos revelan, Dios muestra lo que hay injusto y lo pone sobre la mesa. Y te dice qué es lo que hay en un corazón ahí. Y te dice: ama la opresión. Aún describe el corazón de esa persona. O sea, es una persona que disfruta dejar a la gente toda confundida, creyendo que le hicieron algo justo, pero que en realidad terminó pagando más y que no puede demostrarlo. La opresión no es otra cosa que producir un efecto negativo, una humillación, una presión psicológica, y puede producir esa opresión una sensación de falta de libertad, hasta depresión, dificultad para respirar, malestar físico en general. Y la persona que empieza a ser tratada de esa manera, empieza a ser juzgado perversamente por otros y le roban su dinero, y la motivación es la avaricia muchas veces y el deseo de control de los demás. Dios se indigna con los comerciantes, y si lo hacía con los comerciantes, ¿cuánto más con las cuestiones espirituales? El día de hoy vemos a pastores que juzgan por dinero, que si da dinero a la iglesia lo toman como hermano, no lo reviso, lo apruebo, no me importa su vida como esté, etc. Bien pronto lo aprueban, lo meten, le empiezan a pedir diezmos y dinero y demás. Si no le tiene dinero, no le ponen atención, no lo aman, no lo procuran, no lo sirven. Y si algún día el rico y el pobre se enfrentan en una exhortación, la balanza se pone a modo de cuidar a aquel que le deja más dinero. Y Dios revela claramente lo que hay en los corazones. Amós 8, versos 4 al 7 dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo:
¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. O sea, Dios descubre el corazón de las personas que hacen esto. Con el humilde se ensañan, haciendo la justicia a modo, y anhelan hacer sus actos injustos. Quieren comprar almas, quieren hacerse dueños de las personas. Muchos líderes a través de estas pesas falsas terminan teniendo control de los demás, utilizando la manipulación y el engaño. Y engañan porque te presentan desechos, dice desechos del trigo, como algo bueno, como si valiera mucho o pesara mucho. Pero Dios dice que cada uno de esos actos va a ser jamás olvidado. Y quizás el mercader o la persona o el juez que utilizaba la pesa falsa muchas veces engañaba en el día y en el día. Ya hasta se había olvidado de cuántas veces practicaba la injusticia. Sin embargo, Dios no olvida ninguna sola injusticia. Y todas las tiene presentes y una a una las va a sacar a la luz y va a exponer a los perversos. Dios entonces también advierte que el practicar este tipo de injusticias te quita la vida y te seca. Miqueas 6, versos 11, 13 al 15. Dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? O sea, porque tienes la grande y la chica, según como convenga. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con aceite, mosto, mas no beberás vino. O sea, está diciendo Dios: yo no te voy a tener por inocente, yo te voy a debilitar, yo te voy a asolar, no te vas a saciar, vas a estar escaso, vas a estar falto, vas a estar lleno de pobreza espiritual, vas a estar lleno de trabajo, vas a estar sin fruto, porque no vas a poder decir como el apóstol: yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento, porque Dios no va a dar crecimiento, porque no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad, y cuando se da a cada quien lo que merece. Entonces, muchos lugares el día de hoy están muriendo y no son ni la sombra de lo que fueron, precisamente por practicar este tipo de injusticias y legalismos. Y vamos a ver ejemplos de cómo se usa este asunto de la pesa falsa. Y hay muchos en la Biblia. Una de las formas en las que se usa es usando testigos a modo. Por ejemplo, en el caso de Jezabel, Primera de Reyes 21, versos 9 al 11, dice: y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y que digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos, los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Jezabel era una reina perversa, mala, que quería quedar bien con el rey Acab en un capricho del rey, donde estaba codiciando la viña de un hombre bueno que era Nabot, que no se la quiso vender. Y entonces ella lo que hizo fue fabricar el delito para condenar a Nabot, que muriera y que luego el rey llegara y tomara su viña. Y manda una orden con el anillo del rey, como que fuera dada por el otro, y ordena a los ancianos y a los líderes, que eran cobardes y que no se quisieron parar por la verdad, que pusiera testigos a modo a 2 hombres perversos que condenaran y calumniaran a Nabot por un delito inventado, y entonces de esa manera lo juzgaran y lo terminaran matando. Y ese uso de testigos a modo, de solamente entrevistar a los perversos y no entrevistar a los otros, es algo que hace una persona cuando no quiere averiguar la verdad. ¿Por qué no fueron a averiguar? A ver, ellos dicen que Nabot estaba ahí y que hizo este delito. ¿Por qué no le vamos a preguntar a su familia dónde estaba Nabot? ¿Por qué no vemos qué testimonio dan? A lo mejor hay otra persona que estaba con Nabot en el mismo horario y se puede empezar a revisar si de veras lo que ellos dicen es verdad. Vamos a revisar si ese par de hombres que están hablando de Nabot tienen un buen testimonio, ¿no? Etcétera. Pero no, cuando quiere alguien condenar, y si ya lo dijo la reina, pues entonces los líderes se acobardan porque no quieren estar contra el sistema y se alinean y terminan haciendo una injusticia, como en este caso.
el día de hoy se hace lo mismo. Hay un evento, por ejemplo, donde hay 30 testigos y se puede averiguar toda la verdad. Uno de ellos dice una cosa, 29 dicen otra, pero un juez sesgado, chueco, va, entrevista solamente al que le conviene, a uno solo, y no va y busca y habla con todos los demás, sino solamente con uno, y entonces hace un juicio apresurado y condena como él deseaba. Saca su herramienta preferida, que es la pesa falsa, pone la balanza, saca la pesa que le conviene, la inclina hacia donde quiere, y entonces lleva el juicio a donde le da la gana. Y decía Abraham Lincoln, por ejemplo, hablando sobre la justicia, un juicio apresurado conduce a la injusticia. Tienes que tener cuidado de averiguar y escuchar todas las partes si de veras amas la verdad. Pero cuando no amas la verdad, lo que haces es simplemente buscar aquel pedacito de la verdad que tú quieres oír y en base a ese dices, no, ya, con esto lo tomo, lo juzgo y ya, condeno todo lo demás. Sócrates decía, si condenas a menudo antes de investigar, terminarás injustamente juzgando. El asunto de los testigos es tan serio que en la Biblia no se puede juzgar con un solo testigo. Es simplemente una palabra contra otra y no era injuzgable. Y a un ministro le dice que no le puedes acusar con una sola acusación o con una sola persona porque es alguien que suele ser muy calumniado. Pero cuando quieres empezar a condenar o a inclinar la justicia como tú quieras, pues a veces llegan a haber tantas manipulaciones que hasta sin testigos juzgan. Por ejemplo, en una controversia que tuvieron Pelagio y Agustín de Hipona, que eran teólogos que debatieron temas relacionados sobre la gracia, la salvación, el pecado original, la libertad, se hizo un sínodo en África en el 418 después de Cristo, y Pelagio no estuvo presente, y San Agustín, que era el que lo oponía, junto con otros obispos, lo condenó, lo difamó, lo llamó hereje y ni siquiera lo escuchó, puesto que no estaba invitado al concilio, y usaron a otros que dijeron lo que Pelagio decía y empezaron a calumniarlo sin estar él presente, con todo a modo, sacaron la herramienta de manipulación perfecta para los líderes falsos, que es la pesa falsa, y entonces condenaron a Pelagio. Hace poco unas jóvenes hicieron un evento sorpresa para una de sus amigas. Se la llevaron a pasear, la trajeron de regreso ahí a donde iba a ser el evento, y entonces pusieron una foto de un cuento y una piñata de un cuento también. Se tomaron fotos y estuvieron ahí divirtiéndose. Después un líder toma la foto, ve la foto y la usa en una reunión pública sin haber hablado con ninguna de las jóvenes ni los que estuvieron en el evento, y empieza a condenar al papá de la que le hicieron el evento, diciendo, mira, ahí está, es una bruja, y él debe estar condenado por eso, sin hablar, sin averiguar, sin investigar. Y entonces por algo tan simple como una piñata que tiene la forma de un personaje de un cuento y que fue organizada por terceros, ni siquiera por la hija, termina siendo condenado el padre en una cuestión de ir pasando responsabilidades, cuando finalmente la Biblia dice que cada quien es dueño de sus propios actos y responsable por sus propias acciones, y que tú no puedes condenar ni al hijo por el padre ni al padre por el hijo, además de que en este caso no había ninguna maldad. Pero bueno, el líder falso no investiga nada más es tomar la parte de la verdad que quiere, porque quiere sesgar la justicia a donde le da la gana, y entonces todo lo que tiene que hacer es sacar la pesa falsa, ponerla, inclinarla como quiere, y finalmente llega a la justicia a modo como la quiere presentar. A Jesucristo lo condenaban por cosas que ni entendían, ni averiguaban, ni preguntaban. Juan 2, versos 18 al 21, vamos a ver un ejemplo. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo es el lugar donde Dios mora. Dios no mora en edificios hechos por hombres, Dios mora en corazones. Y aquellos hombres duros le pidieron a Jesucristo una señal. Y Jesucristo en su inmensa misericordia les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y se refería a su cuerpo. Dentro de Cristo Dios moraba. Y eso precisamente pasó, porque lo destruyeron, lo colgaron en la cruz y después al 3er día resucitó. Y fíjate qué enorme amor de Cristo, que sabía que ellos lo iban a matar. Y a pesar de que sabía que lo iban a matar, les dice en su inmensa misericordia, ustedes cuando me destruyan recuerden que hay una promesa de que en 3 días voy a resucitar y les voy a dejar una señal para que te puedas arrepentir, que es
que aquel al que tú mataste era el Mesías, porque la vida va a regresar a él. Después los discípulos recordaron que había dicho esta palabra y se llenaron de fe. Pero ¿qué hicieron los religiosos? Decían, ay, en 46 años fue edificado el templo y tú dices en 3 días lo levantas. Qué ridículo, Jesús. ¿Cómo tú crees que en un templo lo puedes levantar en 46, en 3 días y fue edificado en 46 años? Y empiezan a criticar, pero no piensan más allá a qué se refiere. No hacen preguntas, no indagan. Jesús, ¿a qué te refieres? Explícame. No hay humildad, sino hay simplemente una burla por algo que no entendieron y una crítica y no indagan en entender a profundidad. También la pesa falsa se utiliza cuando se fabrican reglas de medir a modo para manipular situaciones de tal manera que puedas llevar las cosas a como tú quieras. Esto le pasó a Daniel, que tenía un buen testimonio, y buscaban sus enemigos como culparle. Daniel 6, verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Le tenían envidia a Daniel, era un buen hombre, era un hombre honesto, era un hombre adecuado, era un hombre trabajador, y no hallaban manera de culparlo. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues el perverso siempre está en una actitud de andar buscando, andar mirando con lupa la vida de esa persona y esforzándose en maquinar cómo va a hacer algo para condenarle. Y entonces le hicieron precisamente lo que estamos aprendiendo hoy: una pesa falsa, una pesa a modo, una herramienta para poderle condenar. Versos 5 y 7 de Daniel 6 dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y tú ya sabes la historia, que Dios libró a Daniel del foso de los leones. Pero lo que estaban haciendo ahí era una ley a modo. Como Daniel no dejaba de orar, y como Daniel oraba y hasta abría la ventana de su cuarto para que la gente viera que la gracia que él tenía era porque él se humillaba con Dios, decían, este no va a dejar de orar a Dios. Y va a decir que Dios es aún más grande que el rey, y eso lo vamos a poner en una confrontación contra el rey y lo vamos a culpar. Entonces le hacen una pesa falsa de un acto que en realidad no es nada injusto, porque no hay nadie superior a Dios y porque hacía bien Daniel en adorar a Dios sobre todas las cosas, pero le hacen una pesa a modo para condenarle. El andar inventando sistemas en base a las virtudes de los creyentes no era solamente una práctica en la época de Daniel, sino a lo largo de toda la historia ha habido ejemplos como estos. Por decir, Pedro Baldo y los valdenses. Ese hombre vendió una fortuna y la dio a los pobres. Y otra parte de su fortuna la utilizó para traducir la Biblia y enseñarla en el idioma original y empezar a regalar Biblias a todos. Y compartía la Biblia en el idioma original en la calle. Y los valdenses, los de su grupo, eran comerciantes y ellos se dedicaban a vender, iban y ofrecían sus productos en las casas y eran muy amables y llegaban con las personas y les ofrecían sus productos y le decían, a ver, ¿tú qué traes? Y empezaban a platicar y ahí sobre la plática luego le decían, es que yo también traigo una perla, pero esta tiene muchísimo valor. Esta es valiosísima. Y entonces empezaban a hablar el evangelio y la verdad y la gente estaba muy tocada y muy motivada a buscar a Dios. A la Iglesia Católica le disgustó y lo empezó a reprimir a través de los dominicos. Buscaban a los valdenses para matarlos. Y el sistema, con la forma en la que los detectaban, era precisamente basado en sus virtudes. Fíjate los requisitos, decía, busca una persona que no mienta, no robe, no diga malas palabras, no sea borracha, que tenga buen testimonio, y ese es valdense. Entonces lo tomaban, lo juzgaban y lo condenaban. ¿Y cómo si esa persona no mentía, no robaba, no decía malas palabras, no era borracha y tenía buen testimonio? ¿Cómo lo condenaban? ¿Cómo crees? Con la pesa falsa. Le ponías la balanza, le sacabas la pesa que te convenía, por cualquier cosita, le buscabas cualquier cuestión menor y entonces, lo condenabas y lo perseguías, lo matabas, lo mandabas a la cárcel según como fuera el juicio.
y le diera la gana a aquel que estaba haciendo la utilización de la justicia a modo. El no ser claro con lo que Dios pide es algo que las sectas hacen para manipular la justicia a como les da la gana según sea el caso. Mateo 23, versos 3 al 4 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y está hablando de los fariseos, que cómo les gustaba complicar todo en su época. Y dice Jesucristo: no hagas como ellos hacen, no hagas como ellos hacen. ¿Y cómo hacen los fariseos? Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombres, ponen reglas adicionales. No es una situación sencilla vivir con tanto legalismo, sino que empiezan a inventar un montón de mandamientos. Mira la Biblia, Dios dejó mandamientos claros, sencillos, simples. Los 10 mandamientos son claros. Son sencillos de interpretar. No adulterarás, no le puedes dar más vueltas a eso. No mentirás, no robarás. Son cuestiones prácticas, sencillas. Honra a tu padre y a tu madre, etc. Pero los fariseos siempre andan inventando cuestiones y prohibiciones y demás para poner exageraciones en la vida tan amplias que al que quieras condenar te lo vas a agarrar en cualquier cosa. Por ejemplo, los fariseos te contaban los pasos que tú podías caminar en el sábado. Entonces, si te querían condenar, pues nada más era ponerte un fariseo atrás y que te fuera contando los pasos, y ya te pasabas de los pasos, que es muy fácil porque no era una distancia muy larga, y como ya caminaste más pasos, ya violaste el día de reposo, estás mal, te empezaban a condenar. No podías encender fuego, aún ni una vela o una lámpara en sábado, porque era día de reposo. Si comías sin lavarte las manos de una manera exagerada, como ellos lo decían, pues estabas impuro en cuestiones ceremoniales y estabas mal. No podías cosechar aunque tuvieras necesidad el sábado, y estaban llenos de mandamientos sin compasión ni amor, y ponían prohibiciones exageradas por todos lados. Y entonces ya una vez que ponen las prohibiciones, como está tan difícil guardar las cosas como ellos quieren, pues entonces nada más es observar con cuidado a la persona, y ya que caiga en una de esas, le pones la pesa falsa, y si no cae él, cayó su hija, cayó su esposa. Luego le haces una transferencia de responsabilidades que no debería de ser, pero como no hay principios de justicia, pues se los aplicas a él y lo condenas como te dé tu regalada gana, porque la pesa falsa es la herramienta de medición para condenar las cosas como tú quieras, de una manipulación increíble. Y hay muchas situaciones de legalismos actualmente que se siguen aplicando y que empiezan a haber diferenciaciones de una manera burda, precisamente por no dejar las cosas claras. Ellos se miden de una manera, con una pesa a modo, y a los demás los miden de otra. Si hablamos de las películas, para mí, el fariseo va a decir: yo soy maduro, yo puedo verlas, claro, en mi casa y escondido hipócritamente, pero para que no me diga nada, pero las veo. Pero si tú las ves y yo me entero, no, entonces estás mal, estás en pecado, te empiezo a armar un escándalo, te empiezo a armar un problema. Tienen conciencias muy permisivas consigo mismos en las cuestiones del vino, de muchas cosas, y se permiten cuestiones que hay muchos testigos que los ven, pero si ven a alguien más, no hombre, vienen y le aplican unas medidas increíbles. En el día de reposo, no, tú puedes dar consultas, tú puedes cobrar, aunque sea domingo, etc. Pero si alguien le compra unos chicharrones a su hijo en la calle, no, gran problema, y una situación de que, hiciste trabajar a no sé quién, etc. Y empiezan ahí a aplicar de una manera dispar. Ellos se ponen una pesa muy sencilla para sus propias vidas, y a los demás le ponen una pesa grande. Por ejemplo, en la murmuración, si tú hablas algo, aunque sea dentro de un procedimiento bíblico, que los hay, y en muchas ocasiones es correcto hacerlo, pero finalmente dicen, no, es murmuración, te ponen la pesa como quieran, te expulso. Pero si yo lo hablo, acomodo la pesa a como yo quiero, y no, entonces yo sí lo puedo hacer. Y con ese asunto de las pesas, juzgan las cosas como quieran, y empiezan a manipular la justicia y pasarse lo que sea a ellos y aplicarles de una manera rigurosa y estricta la justicia a los demás. Una forma clara que Jesucristo censuró de aplicar la pesa falsa es colar el mosquito y tragarse el camello. Y vamos a ver cómo lo hacían con Jesús, que lo querían culpar precisamente por la compasión que él tenía. Marcos 3, versos 1 al 2 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban para ver
si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Jesucristo amaba a la gente. Jesucristo se daba por las personas. Jesucristo usaba el día de reposo para ir a amar a las personas. Y ahí estaban los religiosos buscando cómo cazarlo, cómo estaban acechando, a ver, lo va a sanar, mira, tiene la mano chueca y ya llegó con Jesús, a ver si va a tener compasión. Eran rigurosos, eran duros, no decían, oye Jesús, mira, hay una persona enferma, por favor ayúdalo, queremos que tú tengas misericordia, sino empezaban siempre a ver si lo hacían el día de reposo para condenarlo. Y en cualquier situación estaban buscando pretexto para condenar a Jesús. Jesucristo no entraba en el juego de ellos. Imagínate que hubiera dicho un cobarde: no, Jesús, no tropieces a los fariseos, no se te vaya a ocurrir sanar a esa persona delante de ellos para no poner tropiezo a los fariseos. Pero no, Jesucristo no entraba en andar cuidando los legalismos extremos de gente ciega y farisea, sino mostraba cómo tenían un corazón duro y que no amaba. Marcos 3, versos 5 al 6 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consigo con los herodianos contra él para destruirle. Y fíjate, aquí se ve exactamente el corazón perverso de esos hombres. Condenaban a Jesucristo por haber sanado a un hombre, que es un buen acto, en el día de reposo, pero no se condenaban a sí mismos por estar haciendo equipo con otros para destruir a Jesús. Entonces iban con los herodianos y empezaban a ver cómo lo hacemos y cómo lo matamos. Y tú lo agarras, o quién lo mata, o pagamos un soldado, o empezar a hacer planes para destruir. No querían otra cosa más que destruir a Jesús. Se tragaban el camello, el asesinato, la delincuencia organizada, las maldades, y le colaban el mosquito de cuestiones que ni siquiera eran pecados, que es ayudar y amar a una persona en el sábado. Y así, por cuestiones de la libertad, por cuestiones del amor, por cuestiones que ni siquiera son pecados, vienen y arman un escándalo, pero ellos hacen grandes maldades y grandes injusticias porque son unos expertos en manejar la pesa falsa. Muchas veces la forma en la que buscan encontrar el mosquito es a través de poner mucha atención en las palabras de la persona. Mateo 22, verso 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, lo que ellos hacían eran preguntas a modo. Estaban todos atentos, pero no estaban atentos en oír su doctrina. No estaban atentos en ver lo que decían las profecías de Jesús y si Él las cumplía o no. No estaban atentos en ver que mi corazón fuera traspasado por su palabra y yo pudiera recibir los beneficios de que el Mesías me sanara el corazón. No. Estaban atentos para ver cómo sorprenderle en alguna palabra. Y entonces hacían preguntas a modo: que diga sí o no esto, que diga sí o no aquello. Una persona, cuando quiere averiguar la verdad, viene y platica abundantemente con aquel que está entrevistando para entender qué pasó. Pero las preguntas a modo, nada más como para que digan que sí lo entrevisté, pero hago solamente las preguntas adecuadas para obtener la respuesta que yo quiero. Como por ejemplo cuando le preguntaron: oye, ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? Es una pregunta a modo, y una pregunta que era totalmente orientada para que pusiera a Jesús contra el gobierno. Y incluso Jesús le dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Enséñame la moneda y da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero empiezan ahí a hacer preguntas a modo, a no querer buscar la verdad, sino andar poniendo en la boca del otro lo que quieren oír para después condenarlo, que es pura astucia humana en andar buscando el mosquito por donde sea, mientras ellos se tragan el camello. Eso no podemos tolerarlo, ni lo debemos de solapar, ni de permitir, ni nos podemos acobardar ante eso. Ulrico Zwinglio, quien fue reformador suizo, decía él: cuando la justicia es negada, no es pecado resistir. Y por supuesto que no es pecado resistir. Juan Bunyan, él dijo: la indiferencia y el silencio ante la opresión son formas de complicidad. Y la Biblia enseña que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución y que debemos estar dispuestos a pagar el precio. También te cuelan el mosquito a través de juzgar por cuestiones externas. Marcos 7, versos 2 y 3 dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos,
no comen. Y entonces los apóstoles tenían una higiene personal convencional como tú y yo. Pero los fariseos eran obsesivos y tenían que lavarse muchas veces y muchas veces y muchas veces para decir que estaban ceremonialmente limpios y que podían comer bien. Pero si los discípulos llegaban y se lavaban normal y no lo hicieron muchas veces, no, estás mal. Es que no te lavaste muchas veces. Y empiezan a poner el corazón en puras cuestiones externas, pero no en las cuestiones internas. Y eso mismo pasa hoy. Te juzgan por cuestiones externas. Si usas pantalón y eres mujer, estás en pecado. Si estás en la alabanza y no traes una falda que arrastre, estás en pecado. Si eres mujer, porque también tiene mucho el machismo, y diriges la alabanza, no es correcto. No debes de dirigirla. O bueno, puedes pasar en el coro y cantar, pero no puedes dirigir una oración y no puedes ministrar, porque eso no puedes hacer. ¿Y por qué? ¿En base a qué pasaje? ¿O cómo tú puedes justificar eso? Te niegan la libertad. Empiezan a poner puras cuestiones externas y rigurosas y leyes de hombres. Y si luego tú no les haces caso porque la Biblia no habla nada de eso, empiezan a criticarte y a sacar la pesa falsa para condenarte y construirte una situación a modo. Hace poco me enteré de un comentario que me dio bastante tristeza. Yo estuve en un país comunista y presencié una alabanza gloriosa. Y la presencié porque en aquel país existe un gobierno comunista que tiene una alucine que si ven a unas 500 personas juntas creen que puede soltarse una revolución y entonces te empiezan a revisar mucho que no vayas a estar ahí haciendo una cuestión de rebelión. Y había un evento donde habíamos muchos cristianos, algunos de México y sobre todo de aquel país. Y llegaban los líderes y empezaban a amenazar todos los días con cancelar el evento. Había casas de campaña, estábamos ahí hospedados en las casas de campaña y la gente estaba tensa. Y sabías que había ahí personas de la seguridad del Estado alrededor y de repente se oían testimonios de que ya se llevaron a aquel hermano y en su casa de campaña, ya agarraron a este y estaban presos y la verdad había tensión y sentías pues a lo mejor el siguiente soy yo, a lo mejor a mí también me pueden agarrar o a mi familia y estabas pensando, pero me llamó mucho la atención que el líder dijo, bueno miren, si alguno de aquí se quiere ir, es bienvenido. Y aunque estábamos en la punta del país, hasta le pagamos el pasaje para que vaya a la capital y de ahí se regrese y esté tranquilo. De todos los cientos de personas que estaban ahí, ni uno solo se regresó. Todos estaban dispuestos a pagar el precio. Después llegaron los del gobierno y empezaron a decir el nombre del líder. ¿Quién es fulano? Y muchos empezaron a decir, yo soy. Y como todos los hombres dijeron el nombre, no pudieron decir cuál de todos es el líder. Y entonces yo me di cuenta, ¿cómo puede haber un amor tan profundo en una iglesia que verdaderamente están dispuestos a dar la vida por su hermano? Como lo dice la Biblia, ese es el verdadero amor. Y estaban dispuestos, al decir yo soy, te pueden decir, vente para acá y te llevo a la cárcel. Sí, que me lleve a mí, pero que el otro siga predicando y que siga con el evento. Y entonces había tensión. Pero después a lo largo de los días te decían, bueno, ya hasta mañana te vamos a dejar que sigas. Y al día siguiente seguían. Bueno, hasta mañana te vamos a dejar que sigas. Y al día siguiente seguían. Y las personas que estaban en el pueblo cercano hacían hasta apuestas para ver en qué momento o en qué día iba a venir el gobierno e iba a reprimir todo eso. Finalmente el gobierno, que metió también espías para estar oyendo lo que se decía, entendió y dijo, no, estos no vienen nada político. Estos nada más están adorando a Dios y no nos van a hacer nada. Ya déjalos acabar, hombre, ya ni falta tanto. Entonces dijeron, mira, ya, acaben su evento, los vamos a dejar acabar, pero cuando lo acaben se van. Ok, ya, perfecto. Se dieron la mano, muy bien. Y entonces comunicaron en el micrófono ese resultado. Y toda la presión, las oraciones de la gente que estaba pidiéndole a Dios libertad, se sintieron tan contestadas y los corazones tan agradecidos que cayó como un decir, Señor, nos escuchaste. Qué privilegio que nos podemos seguir reuniendo. Qué gusto que podemos seguir compartiendo. Y yo ahí empecé a valorar muchas cosas. Porque aquí en México puedes tener reuniones de cientos o de miles de personas y nunca pasa nada y tenemos la libertad y es un bien muy valorable y es una bendición que el gobierno no nos persiga de esa forma. Pero no todos los países están así. Y entonces ellos estaban agradecidísimos. Dios, ahora podemos seguir compartiendo con los hermanos, puedo tener unos días más para estar con ellos. Pusieron un canto que hablaba de cómo no se iban a detener y cómo iban a seguir a Cristo y que Él era su capitán.
Vino una alabanza de explosión de alegría. Unas jóvenes se pusieron a danzar de una manera muy alegre y de pronto la reunión estaba llena de Dios. Yo la vi, yo sentí la bendición de Dios, cómo se te quita la carga de decir aquí hay riesgo y de repente ves la gloria, la alegría, el Espíritu ministrando. Pero un líder ciego tomó un video del evento, no averiguó lo que pasó, tomó el canto, lo saca del contexto, lo enseña en un grupo y empieza a decir, mira que está mal, mira qué carnal, mira qué inadecuado. ¿Por qué? Porque mira el ritmo que usan, mira la música, mira cómo es el ritmo. Pues obviamente es otro país, tiene otras cuestiones culturales, tiene otras costumbres, no todos son como México, pero no puede juzgar más que por cuestiones externas, no por el corazón, no por ver la libertad, no por ver la bendición que Dios trajo, no por ver personas que estuvieron a riesgo de ir a la cárcel y que pudieron haber acabado años ahí en la cárcel, porque hay gente así que acaba en la cárcel a veces 10, 15 años por delitos fabricados y que fue loable el ver una iglesia hacer eso. No, por puras superficialidades. ¿Y dónde la Biblia dice qué estilos musicales están permitidos y qué estilos están prohibidos? ¿Dónde lo dice? No te lo van a contestar. Y no te lo van a contestar porque no lo dice. Pero no necesitan buscar los pasajes, simplemente necesitan sacar la balanza, sus pesitas como les da la gana y condenar. Y luego le preguntamos al autor del canto, oye, ¿te habló aquel que andaba diciendo eso? No, a mí no me dijo nada. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque quería hablar mal de él y de su padre y empiezan a hacer cuestiones que son totalmente cuestionables. Se tragan el camello en la injusticia, en la difamación y en situaciones incorrectas, fuera de todo procedimiento, y le cuelan el mosquito, el ritmo. Y actúan con ceguera, porque no se dan cuenta de la gran bendición que había en aquella reunión. Son tan tramposos que hasta el mismo Dios y su nombre sagrado utilizan para inclinar la balanza a como les da la gana. Ezequiel 13, versos 17 y 18, dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, no de Dios, sino de su propio corazón. Y tú profetiza contra ellas y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad, para cazar almas. ¿Habéis de cazar almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? O sea, fíjate cómo usan cuestiones espirituales, como son las profecías, y a través de esas profecías te cambian la forma de actuar en tu mente y en tus manos, en tu cabeza. Te ponen vendas en la cabeza. O sea, ya no ves normal, ya no piensas normal, ya tienes un pensamiento tendencioso por estar oyendo las profecías falsas de esas personas que hablan de su propio corazón. Y en la cabeza tienen los ojos, y si te ponen un velo ya no ves bien. Y luego no nada más en la cabeza, también en las manos, ya no puedes actuar normal, quieren dirigir tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de actuar, todo quieren controlar. Pero Dios dice, eso está totalmente incorrecto. ¿Y por qué lo haces? Lo haces para cazar las almas de mi pueblo y para sostener tu propia vida. Les gusta tener las congregaciones llenas, les gusta que la gente les dé diezmos y dinero y son avaros y nada más ven para sí mismos y no ven para el reino de una manera adecuada. Dios lo revela exactamente cómo es el corazón que hay dentro de los injustos. Hay una búsqueda de injusticia, labios inflamados por el mismo diablo y llenos están de contiendas. Proverbios 16, versos 27 al 28, la primera parte del 28 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. O sea, no busca verdad, busca el mal. Y cuando busca el mal, va a andar cavando y va a andar buscando y va a estar así obsesivamente para ver de qué manera le saco la verdad a modo y le acomodo la balanza y lo condeno. Te saco la pesa falsa, te condeno y te expulso. Y después, si no me haces caso a lo que yo digo, finalmente al expulsarte, si es injusto, estoy dividiendo a la iglesia, pero nunca lo voy a aceptar que yo la dividí. Después te condeno y te digo, no, tú estás dividiendo a la iglesia. El cuerpo de Cristo por el cual Él murió, tú lo estás dividiendo. Te hago una transferencia psicológica de lo que yo hice, te lo pongo a ti y te ataco. Y eso no es otra cosa más que una perversidad.
y una maldad. Sus labios como de llama de fuego. Hombre perverso que levanta contienda cuando ni siquiera fue provocado, ni invitado, ni nada a andar haciendo ese tipo de maldades. Ni siquiera reconocido para participar en algo así. ¿Qué más tienen? Tienen odio disfrazado de hipocresía. Búsqueda de engaño obsesiva que Dios usará para condenarles a ellos. Proverbios 26, versos 26 al 27 dice: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él volverá. O sea, Dios les va a ir quitando el barniz. Dios va a ir exponiendo su maldad en la congregación. Van a cavar pozo para que otros caigan, pero ellos se van a terminar enredando y van a terminar cayendo ahí. Avientan la piedra, esconden la mano y al rato como boomerang la piedra les va a regresar y les va a caer a ellos mismos. Y Dios enseñará a que el hipócrita le dejen de tener por sublime y le llamen como es, una persona ruin y una persona injusta. Isaías 32, versos 5 al 7 dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Aquí te está mostrando cómo va a pasar algo cuando Dios venga y saque a la luz todas estas maldades. Antes de la claridad de Dios, al ruin se decía que era generoso y al tramposo se decía que era espléndido. Después de que Dios venga y traiga la luz, al ruin le van a decir que habla ruindades, le van a decir que es fabricante de iniquidad, van a decir que son escarnio contra Dios, o sea, una burla, que el usar su nombre para hacer ese tipo de injusticias es algo totalmente adecuado, que tienen armas malas, que tienen iniquidad, que tienen maldad, injusticia grande, que son habladores, que no juzgan adecuadamente al pobre. ¿Y qué debemos aprender con todo esto? Que no te dejes engañar, que no te dejes que te apliquen la pesa falsa, que tú aprendas a discernir. Y que si tú eres tramposo, debes dejar estas maldades antes de que tú caigas en un punto de no retorno. La justicia se defiende. En la Biblia lo dice muy claramente: el hijo de la esclava ha perseguido al hijo de la libre siempre. A lo largo de la Escritura vienen muchos ejemplos de eso. Y es parte del precio. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Y puede ser que parezca difícil pararte por lo que es justo, pero es peor pagar el precio de la opresión que pagar el precio de pararte por aquello que es justo. Por lo tanto, no toleres la injusticia y paga el precio. La justicia no se obtiene sin pagar un precio. Cristo, para justificarnos, pagó un precio muy alto. No vendas los principios cristianos, no te hagas cobarde, sigue a Cristo y párate por la verdad. Dios ve cuando haces lo que es justo, Dios se agrada cuando haces lo que es justo, y Él ve cuando tú le das valor a su palabra y valor a su ley. Ten por lo tanto compromiso y valentía en defender aquello que es correcto. ¿Cómo escapar entonces de todo este asunto de las pesas falsas? Quita reglas humanas impuestas desde un liderazgo que las haya puesto de una forma incorrecta y básate en la Biblia. Ezequiel 45, versos 9 al 11 dice: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel. Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. Efa y el bato serán de una misma medida. La misma medida para todos. La misma medida para un ministro, para una oveja, para quien sea. Que no exista violencia, que no exista manipulaciones, que no existan amenazas, que estén las relaciones basadas en el amor, que no existan reglas de hombre. Basta ya de las imposiciones, basta ya de todo aquello, que exista una justicia clara. Es lo que Dios quiere, una misma medida para todos. Eso Dios desea y es lo único que debemos de tolerar. Un día Dios va a terminar con todo este mundo injusto y va a traer un mundo sin injusticia. Y termino con este pasaje. Isaías 29, versos 19 al 21 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová,
Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, y los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. O sea, ninguno de esos expertos en pesas falsas van a tener lugar en la mesa del Señor. El violento, el perverso, el escarnecedor, el que se burla, el que ultraja, el que ridiculiza, el que hace bromas a modo, el que arma lazos para atrapar a otros en injusticias, el que calumnia, todos esos van a ser quitados. Y aquellos que son tenidos por sublimes el día de hoy van a ser expuestos y van a ser claramente mostrados como algo abominable. Y Dios va a limpiar el mundo. Y si lo va a hacer, ¿por qué no empezarlo a hacer desde ahora? Si así es el corazón de Dios, y nosotros pararnos siempre por aquello que es justo, nos cueste lo que nos cueste. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Vayamos a meditar en estas verdades. Que tengan bonita tarde.